Bueno, hoy vamos a hablar sobre la capacidad, ¿ok? La capacidad que pues, van a tener las personas, la capacidad legal para poder celebrar contratos. En el aula virtual compartí unos videos. Vamos aquí a ver rápidamente uno de ellos. ¿Ahí pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, doctor, está cargando el video. Bueno, ya hemos hablado anteriormente en otras clases sobre, de pronto cuando vimos los elementos esenciales del contrato, como una de las clasificaciones del negocio jurídico, y alcancé a mencionar sobre la capacidad, ¿ok? Entonces vamos a mirar ahorita la capacidad como un atributo de la personalidad. Y vamos a ver que la capacidad se clasifica en dos. La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. No se escucha. Doctor Luis Fernando, ¿no se le escucha? Sí, ya, estoy tratando de solucionarlo. Listo, muchas gracias. ¿Ahora sí escuchan? Profesor, realmente se escucha muy... Está súper lento, profe. Se Se escucha escucha un lejos. ruido más, no la voz. Profe, si Profe, si quieren, quiere lo podemos ver nosotros poder- y le avisamos cuando acabemos. Listo. Bueno, si quieren véanlo, está ahí en el aula, en la sesión de hoy. Listo, profe. El atributo de la personalidad conocido como la capacidad. ¿Pero qué es la capacidad? La capacidad es un atributo de la personalidad Dejó de compartir la pantalla, el que la había puesto. de los seres humanos para ejercer sus derechos y obligaciones, las Sí, cuales porfa, si pueden silenciar los micrófonos. la capacidad se divide en dos: capacidad de goce y capacidad de ejercicio.
La capacidad de goce es aquella con la que nacemos o adquirimos desde José el Luis, momento de ponlo nuestra otra vez desde el nacimiento, principio. termina en el momento de nuestra muerte. No obstante, después de muertos, tenemos todavía la capacidad de ejercer algunos de nuestros derechos, como son los derechos de sucesiones, ejerciendo derechos de tipo patrimonial y extrapatrimonial. La otra parte de la capacidad es la capacidad de ejercicio. Esta capacidad de ejercicio es la que adquirimos actualmente en nuestro país y según nuestras leyes a los 18 años. Esta capacidad de ejercicio está relacionada con la maduración mental, la maduración emocional que adquiere según estudios científicos y médicos los seres humanos a la edad de los 18 años. Es importante tener que en nuestro país, en tiempos anteriores, se consideraba que el ser humano o el hombre adquiría la maduración mental alrededor de los 21 años, pero eso fue modificado con nuestra constitución actual. Con la capacidad de ejercicio adquirimos unos derechos y obligaciones como son la capacidad política, que es la capacidad de participar en las justas democráticas para poder elegir y ser elegido, que esto se adquiere después de los 18 años o al cumplir la mayoría de edad, y también se ejerce lo que es o se adquiere la posibilidad de tener o ejercer la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Es la obligación que tienen los padres por nacimiento, digamos así, o por adopción, de ejercer ciertas obligaciones o de adquirir ciertas obligaciones con los hijos. Además de esto, la capacidad de ejercicio nos permite o nos da la particularidad o el derecho a realizar negocios, a realizar ventas de bienes, adquirir personas o conformar personas jurídicas y todo tipo de transacción con bienes muebles o inmuebles. Es importante recordar que los atributos de la personalidad están consagrados en nuestra Constitución Política del 91, en el artículo 14, y en el Código Civil colombiano, en lo que es el título primero, se habla en el artículo 73 y 74 de lo que son los atributos de la personalidad y la personalidad jurídica. Nuestra ley se basa en el principio de que toda persona es esencialmente capaz, excepto las que diga o dice la ley. Hay una figura que se modificó recientemente con la ley 1996 del 2019 que deja de hablar o permitir los procesos de interdicción porque considera que no existen personas con incapacidad o discapacidad mental, sino con capacidad mental diferente o especial. Perfecto, estimadísimos estudiantes de Derecho que se encuentran preparando su examen de... Ya ahí terminó el video, ¿no? Sí, no se escucha más. Sí, como que se fue el audio. Bueno, de pronto si les queda fácil compartirlo en el grupo de WhatsApp y lo terminan de ver. Legal con regla judicial. De nuevo, la opinión de la persona. Bueno, entonces, la capacidad es ese atributo de la personalidad por medio del cual las personas van a poder realizar los actos. En este caso, tratándose de lo que estamos viendo en esta cátedra, poder realizar esos actos jurídicos, esos negocios jurídicos. Y la ley pues nos habla de una capacidad que van a tener las personas, una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. ¿Sí? Entonces, la capacidad de ejercicio
va a estar ligada a la mayoría de edad. La mayoría de edad en Colombia, ¿con los cuántos años es? A los 18, profe. A los 18 años. 18, profe. 18. Exactamente. Esa norma, pues, no está desde la Constitución del 91, como dice ahí el expositor en el video, es mucho más antigua. Es desde el año 61, antes de determinar la mayoría de edad a los 18 años, la mayoría de edad era a los 21 anteriormente. Entonces, toda persona se presume que solo con tener la mayoría de edad ya tiene una capacidad de ejercicio, o sea, de poder celebrar contratos, poder obligarse. Porque antes de los 18, hablamos de que hay una capacidad, pero esa capacidad es de goce, es decir, donde se van a, digamos, ser sujetos de unos derechos, de protección de unos derechos de esa persona, pero en el momento que se adquiere la mayoría de edad, ya es sujeto de derechos y obligaciones, ¿ok? Entonces, si nosotros nos vamos a lo que se establece en el Código Civil, se va a presumir que son capaces todas las personas, sin distinción, ¿sí? En términos generales. Profesor, eso también a no ser de que el Estado diga quién es capaz y quién no, ¿cierto? No porque la capacidad se va a determinar es por la mayoría de edad, ¿sí? En principio. Ahora, así como hay personas capaces, pues también habría personas incapaces, o sea, que no tendrían la capacidad de poder, permítanme un segundo. Entonces, todas las personas van a tener capacidad para celebrar actos, ¿sí? Los negocios jurídicos. ¿Y quiénes van a considerarse que no son capaces? Las personas que no son mayores de edad. O sea, en principio, los menores de 18 años son personas que no se consideran que tengan capacidad de ejercicio, es decir, de poder contraer esas obligaciones. Si se celebra un negocio jurídico con una persona incapaz, pues ese negocio jurídico va a generar una nulidad. ¿Por qué? Porque la persona, si no tiene capacidad legal, entonces no podría generar esos actos, ¿ok? Profesor, una persona discapacitada también se considera que no tiene la capacidad de realizar contratos ni actos jurídicos. Bueno, ya vamos para allá porque el término de discapacidad, por ejemplo, es muy amplio. Y ya ahora explico por qué. Ok, gracias. Dime, Juan Guillermo. Profe, en el caso de los menores de edad, yo, por ejemplo, yo soy inspector de trabajo. A mí me llegan más que todos los actores, los pelados que te trabajan en las novelas. Ellos, el responsable del contrato lo firma es el papá o el apoderado, porque ellos a veces los papás le dan poder a un abogado que lo represente. Pero ellos de todas maneras firman el contrato, o sea, lo firman con la primera firma que va la del abogado, del apoderado de los papás o los papás. Y el último que da el visto bueno somos nosotros, el Ministerio de Trabajo. Entonces, ahí, la pregunta mía, profe, ahí no estaría firmando el menor el contrato prácticamente. Pero no hace esa representación o esa obligación de forma directa, porque lo hace a través de
del representante, que en este caso pues va a ser el papá o la mamá o ambos, pero no de forma directa. O sea, el documento como tal de contraer las obligaciones no lo ejecuta directamente el menor de edad. Ahora, legalmente, ¿quién va a tomar ahí? ¿Quién va a ser el sujeto que contrae la obligación? En este caso, quien contrae la obligación no es el menor de edad, es el representante de ese menor de edad, es decir, el papá o la mamá quien está comprometiéndose y quien está generando esa declaración de la voluntad, pero no el menor como tal. Y lo de discapacidad, si es cognitiva, no puede firmar un contrato, pero si es una persona coja, sí puede firmar. Depende, O sea, porque y lo ahora laboral vamos a es mirar suficiente. ahí diferentes tipos de discapacidad. Entonces, según la ley, digamos, el principio general, todas las personas mayores de edad van a ser capaces. Y los menores de edad, pues van, como en el ejemplo que acabamos de mencionar, va a ser con la participación de el adulto que está representándolo, o sea, o el papá o la mamá, pero no se realiza la actuación directamente por el menor, por la persona que no tiene la capacidad legal. Lo mismo cuando se adquiere, por ejemplo, la licencia de conducir, lo que mal llamamos PASE, término legal es licencia de conducir. La licencia de conducir a un menor de edad, a los 16 años, le dan la licencia, pero con la autorización del padre. O sea que si comete alguna infracción, quien va a pagar y quien va a asumir es el papá, ¿ok? Porque ese menor de edad no tendría capacidad legal para poder realizar cualquier tipo, digamos, de contratación o de asumir, digamos, reparaciones en caso de que realice algún daño, tenga un accidente de tránsito. Va a ser a través de ese representante legal, que sea el papá o la mamá. Y le exigen una póliza. Andrés Ruiz, cuéntame. Profe, gracias. Pues, profe, respecto al tema de la obligación que tiene la persona en el momento de cumplir su mayoría de edad, no sé la voluntad hasta qué momento va debido a que, por ejemplo, una entidad financiera, que lo digo, pues me pasó a mí, ¿no? En el momento que yo fui a adquirir una obligación en una entidad financiera para un crédito educativo, no me lo dejaron tomar a mí, sino tuvo que hacer una persona mayor de 21 años. ¿Pero cuántos años tienes tú? Pues sí, con la responsabilidad. No, pues eso yo lo digo de hace unos añitos, ¿no, profe? Bueno, ¿cuántos años tenías en ese sí momento? me tocó decirle a una persona mayor de 21 años. 18. Bueno, de pronto, 18 digamos, te años tenía, exigieron ese aval porque si bien ya eras mayor de edad en ese momento, no tenías seguramente la experiencia crediticia, ¿sí? Entonces, como para que le pudiera generar a la entidad como que la certeza de que ibas a tener un comportamiento o un buen hábito de realizar los pagos, ¿sí? Entonces, es probable que haya sido por esa situación que la entidad financiera te hubiese solicitado en su momento un avalista. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Ahora, dentro de las personas que no tienen capacidad, serán los incapaces, la ley establecía, pues, o el código nos establecía que ¿quiénes son incapaces? Son incapaces los menores de edad, son incapaces los interdictos, es decir, aquellas personas que por sentencia judicial se ha declarado que son incapaces, que por sí solos no pueden ser sujetos de obligaciones. Entonces, dentro de esta interdicción judicial, como su término lo indica, quien declara incapaz o quien declaraba incapaz es el juez. Entonces, el juez de familia era el que declaraba esa incapacidad judicial. Claro, el juez de familia iba a declarar la incapacidad después de haber celebrado
el proceso, de haber llevado a cabo todas unas etapas dentro del proceso y practicado varias pruebas. Entre esas, en esta interdicción se da por dos situaciones, que es la interdicción por demencia, es decir, aquellas personas que tienen problemas mentales, y la interdicción por disipación. Entonces, cualquiera de estos dos eventos, que la interdicción por disipación no es más que cuando las personas ponen en riesgo el patrimonio de su familia. Entonces las personas, por ejemplo, los ludópatas, aquellas personas que son adictas al juego, ¿sí? Y a las apuestas. Entonces ese tipo de personas, por ley, el juez debe evaluar dentro del proceso las calidades para poder determinar la incapacidad. Y al declarar el juez la incapacidad, se le estaba nombrando un guardador, que el guardador es esa persona que pues iba a realizar todos los actos o todas las obligaciones en nombre de esa persona interdicta. Ahora, la interdicción no es sinónimo, aclaro, interdicción no es sinónimo de discapacidad, porque la discapacidad podríamos decir que sería un defecto físico, ¿ok? Por ejemplo, el código nos habla que son, o el Código Civil nos habla que son incapaces, sin necesidad de una declaración judicial, aquellas personas que sean sordomudos, que no se pueden dar a entender por sí solos. O sea, esas personas que, no sé si ustedes han visto, que muchas veces la mayoría de los sordos, para poder, digamos, tener un diálogo con una persona que no tenga esa condición, necesitan un intérprete y poder hablar a través de un lenguaje de señas. Y el lenguaje de señas no es universal. Incluso, ni siquiera hay un lenguaje de señas que sea, por decirlo, nacional. O sea, puede variar de una región a otra. Asimismo va a variar de un país a otro, de que las señas en un sitio tengan una interpretación, pero en otro sitio, en otro contexto, va a tener una interpretación completamente diferente. Entonces, ese tipo de situaciones, el Código Civil en su momento ya la reconocía esa discapacidad como una interdicción. Ahora, si la persona tiene, digamos, dificultades, por ejemplo, tartamudez, ¿sí entienden el término tartamudez? Que no habla Sí, sí. completo. Algo James, profe. Me imaginé que iban a poner a James de ejemplo. Digamos que James tiene una especie de tartamudez, pero como en un grado menor, ¿sí? Mínimo. Entonces, por ejemplo, pero él se da a entender. Coco. Pero él se da a entender, ¿sí? Entonces ahí, digamos, no habría problema. La situación que plantea la norma es, bueno, cuando la persona tiene ese tipo de discapacidad y no se puede dar a entender por sí mismo, ahí entonces la persona sería interdicta, sin necesidad de una declaración judicial. Pero la discapacidad puede ser por muchísimas situaciones de salud, ¿sí? Puede ser, digamos, congénita o puede ser que se haya adquirido después con el paso del tiempo por diferentes situaciones, y el hecho de tener una discapacidad como tal no lo clasifica como una persona incapaz o como una persona interdicta. No. Para que pueda entonces considerarse, la ley 1306 del 2009 estableció que esas personas que tenían esa, digamos, esa condición o cierta discapacidad, debía el juez entonces tramitarse ante el juez el proceso para que el juez lo declarara interdicto. Una persona que tenga, por ejemplo, síndrome de Down, me imagino que en su vida habrán visto personas con síndrome de Down, ¿cierto? O nada más los han visto por televisión. Sí, los hemos visto. Profe, pero es que en la síndrome de Down
por ejemplo, yo conozco un caso de una señora que tiene esto, pero ella pudo estudiar muy bien y ella es, aunque no se le entiende muy bien, pero ella es abogada y trabaja ahí en las cortes. Este es el caso. Ella también sería interdicta por solo tener esa condición de síndrome de Down. No, porque en la 1306 del 2009, ese tipo de discapacidades, para que pudiera considerarse como una interdicción, tenía el juez que declararla. Y digo tenía porque estaba vigente hasta el 2019, o sea, hasta hace un año, hasta junio del año pasado. Entonces, ese tipo de situaciones o de discapacidad que nosotros podríamos ver en personas como, por ejemplo, las que acabamos de mencionar, como con síndrome de Down, podríamos pensar de pronto, así a priori, bueno, esa persona tendría capacidad para celebrar un contrato, para poder celebrar un negocio jurídico, cualquiera que fuera el negocio jurídico. Bueno, vamos a poner un ejemplo bastante cuestionable. ¿Podría una persona que tenga síndrome de Down casarse? ¿Podrían celebrar el contrato de matrimonio? Independientemente si la otra persona tenga la misma condición o no. ¿Podría una persona que tenga esa situación o esa discapacidad, podría celebrar un contrato de matrimonio? A ver, ¿qué opinan? Sí, profe. Yo creo que sí. Sí, profe. Sí, Sí, ya se han visto como varios casos. Jessica, ¿por qué dices que sí? Profe, pues por lo que he visto como varios casos, he escuchado varios casos en noticias, en redes sociales, de que se casan así las personas que tienen un síndrome de Down. Legalmente no tendría ningún impedimento para hacerlo. Legalmente. No sé si han visto, bueno, tuve un caso una vez en mi oficina donde mi cliente tiene una hija con síndrome de Down y, bueno, pues iniciamos el proceso para hacer la interdicción porque él no quería que la embarazaran, que se aprovecharan de la condición y la embarazaran. Entonces, pues los médicos no le iban a practicar la ligadura de trompas o como de pronto dirán popularmente, no lo iban a desconectar si la persona no tenía digamos, la autorización, o sea, que la declaración de la voluntad solicitando ese procedimiento médico fuera de una persona que estuviese, digamos, o que estuviese plenamente capaz, ¿sí? Entonces, los médicos lo interpretan de esa forma. Los médicos. Ahora, si vamos al campo legal, legalmente no habría ningún impedimento. Legalmente podría decir que le hicieran el procedimiento médico, porque no necesitarían en principio de una declaración de un juez donde diga que la persona es interdicta. Pero conozco así que los médicos normalmente no hacen esos procedimientos si no va a la autorización, y para que vaya a la autorización pues tiene que haberse realizado el trámite que establecía la 1306 del 2009. Dime, Jennifer. Doctor, o sea, digamos lo que pasa en el caso médico es que, pues, si digamos, ellos parten del punto de que si una persona intelectualmente sana puede llegar a sufrir de alguna depresión o de alguna dependencia emocional sobre su pareja, estas personas con síndrome de Down tienen son más propensas a sufrir de estas cosas, porque ellos obviamente tienen la capacidad intelectual un poco más baja. Entonces, pues, digamos en el caso médico, parte como de ese punto, doctor. Pero fíjate que el ministerio no piensa eso. Y el Ministerio de Justicia, precisamente, traigo el tema a colación a propósito. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, lo pueden ver después de la clase mañana, el otro video que yo coloqué ahí del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia vino haciendo desde hace más o menos el 2013, 2014 hacia acá, una serie de charlas y de capacitaciones a nivel de los consultorios jurídicos, buscando concientizar que las personas debían dejar de ser consideradas interdictas en virtud de una discapacidad. Y que dentro de más o menos desde el año 2006 quizás
se hizo como una declaración, que es la que habla ahí en ese video el Ministerio de Justicia, una declaración en la cual Colombia participó, que era acabar, digamos, como que con esa segregación de las personas que tuviesen cualquier tipo de discapacidad y que esas personas pudieran integrarse a la sociedad entendiéndola desde el punto de vista legal. O sea, que no hubiese esa distinción de que necesitaban actuar a través de otra persona, a través de un representante, sino que pudieran actuar directamente con el apoyo de otra persona, pero la decisión la tomaran directamente. O sea, que la declaración de la voluntad fuera directamente de la persona en esta condición. De ahí que la ley 1996 del año 2019, que es la ley que desapareció del ordenamiento jurídico colombiano, es decir, derogó los artículos derogó la 1306 del 2009 y derogó varios artículos del Código Civil donde se hablaba de esa interdicción y acabó esos procedimientos judiciales o esos procesos judiciales donde el juez declaraba a la persona interdicta y tenía que esa persona realizar, digamos, los negocios jurídicos a través de un representante, de un guardador. Pero esta ley del año pasado no es producto de que los congresistas colombianos quisieron ser visionarios y adelantarse. No, esto fue parte de ese convenio del cual Colombia participó, de un tratado que se ratificó en el 2013 y que debía regularse esa figura. ¿A dónde voy con esto? Que precisamente lo que se mencionaba dentro de los argumentos del ministerio es que había que dejar de ver que era un problema legal y que debía ser un problema médico y que como tal debían buscar la forma de que la persona se rehabilitara, pero no legalmente, sino médicamente. Pero los médicos no miran la situación desde ese punto de vista. Los médicos lo ven desde la situación de ellos curarse en salud, como diría uno popularmente, de que si después hay algún tipo de reclamación, algún tipo de demanda, entonces decir, no, es que aquí está este documento firmado por el paciente donde está manifestando y está declarando que su voluntad es que se realice este procedimiento y que asume el riesgo de la decisión que está tomando. Porque al final ningún procedimiento médico hacen si no hay autorizaciones, y más cuando son riesgosos los procedimientos. Entonces, eso lo hacen para curarse en salud y es entendible. Es entendible porque la persona, si llega a tener un desenlace en el quirófano que no sea el deseado y las personas se llega a morir, ¿qué es lo primerito que dicen los familiares? Que la culpa fue del médico, que hubo negligencia médica y empiezan a buscar, a formar a la araca y buscar la forma de ir a presentar una demanda. Así lo digan en un momento de calentura y después no lo terminen haciendo. Entonces los médicos tienen dentro de su concepción ese pensamiento, que las personas que tienen ese tipo de discapacidades no pueden tomar esa decisión por sí solas. Pero resulta que la ley acaba de cambiar hace un año. Ahora, estamos en mora. No sé si de pronto alcance a salir en lo que queda del 2020, pero está pendiente que el gobierno haga la reglamentación del tema, porque la norma salió, le dijo, gobierno tiene 6 meses para que reglamente el tema. Pero como se metió este tema del COVID-19, entonces pues todo ha quedado como que en un segundo plano y hasta ahora es que estamos viendo como que otra vez retomando ciertos asuntos y pues bueno, se está tratando de ir saliendo adelante de esta situación. Entonces, los médicos, si se casan una pareja de personas que tengan esa discapacidad, que tengan el síndrome de Down, ¿podría el médico decirle que le va a practicar la ligadura de trompa a la muchacha que tiene el síndrome de Down? No. ¿Qué piensan? ¿Que lo hace o no lo hace? No se puede. En casa ya tiene la capacidad mental para eso. ¿Sí lo haría? Legalmente podrían hacerlo, legalmente. Sí, claro, sí, señor. Pero va uno a la situación ya, a la vida real y no pasa. Pero legalmente, ahora, saliéndolo del ámbito legal,
porque estamos viendo la norma, ¿sí? Lo que dice la ley. Según la ley 1996 van a ser capaces teniendo una persona de apoyo, que es lo que dice la norma. La norma no va a decir, es que desapareció la figura de la interdicción en Colombia y entonces ya no hay interdictos y las personas pueden hacer y deshacer sin ningún problema. No, tampoco fue así en esos términos. Pero menciona, la persona ya no va a necesitar acudir ante el juez, adelantar un proceso para que el juez declare interdicto y entonces le haga el nombramiento de un guardador. Ya no. La persona va a tener esa persona que se considera que tendría una condición susceptible que fuera llevada como interdicta. Esa persona va a contar con una persona de apoyo y que esa persona de apoyo es la que va a guiar, pero al final quien va a estar manifestando la declaración de la voluntad es directamente la persona. Ahora, con la asesoría, con el, digamos, con el apoyo de esa otra persona, pero directamente esa persona es la que va a tomar la decisión, es la que va a manifestar la declaración de la voluntad. O sea, lo que estableció la 1996 fue un giro de 180 grados, o sea, revolcó el concepto. Ahora, que digamos, esa situación socialmente se atienda o se entienda por parte de las personas y se ponga en práctica como lo estableció el legislador, seguramente que eso va a tomar un tiempo. No va a ser tan fácil. Ahora, frente al tema, creo que por ahí la otra vez salieron las noticias de 2 personas, creo que eran en Medellín, que tenían síndrome de Down. Y querían hacer precisamente esto que yo le estoy diciendo. Quería la mamá, no sé si era de la muchacha o del muchacho, que quería hacerle el procedimiento médico de ligadura de trompas para que no tuvieran hijos. ¿Por qué? Porque médicamente no necesita uno ser adivino ni tener una bola de cristal para saber, así uno no sepa nada de medicina, así sepa uno más de maternidad de gallinas que de medicina, que si 2 personas o una persona que tiene esta condición, al tener un hijo, las condiciones o las probabilidades que el hijo salga con síndrome de Down son mucho más altas que la de una mujer normal que no tenga esa condición de síndrome de Down. ¿O ustedes piensan que no sería así? Porque eso es genético. Sí, es muy posible, altamente Sí, posible. profe, sí es así porque hay una alteración de los genes y eso pues es por genética, pero el ADN pasa y el niño le van a hacer con síndrome de Down. Por eso no se aceptan los embarazos en parejas con síndrome de Down, porque ellos siempre son como unos niños, imagínense ellos cuidando a un bebé con síndrome de Down. Es por eso que no se permite. Claro, sería una situación muy, muy compleja, ¿no? Muy difícil, pero si se fueran desde el punto de vista legal, o sea, si alguno de esos que mostraron ahí en la televisión de esa parejita, alguno de ellos presentara una tutela, estoy seguro que el juez de tutela le ampararía su derecho fundamental, porque estaría siendo una persona plenamente capaz. Ahora, que éticamente debiera hacerse, de eso es otra cosa, pero si no, o sea, si nos vamos al ámbito legal, al ámbito jurídico, tendría toda la posibilidad esa persona de celebrar ese tipo de contrato. Y eso en este término de, digamos, de síndrome de Down, que es muy visible, pero hay otro tipo digamos, de situaciones que se consideran como discapacidad, que de pronto no son tan visibles así como que a simple vista. Y de pronto es como casos como que dicen que tiene Messi, que a veces se dan así contra la pared, autismo. Autismo. Un autista no va a ser tan fácil de pronto de identificarlo, porque una persona con síndrome de Down tienen unos rasgos que en todas partes del mundo, los rasgos que tienen son los mismos, pero el autista no tiene unos rasgos físicos como que lo caractericen, sino más bien unas Y conductas. es que además hay de diferentes niveles de autismo, grado. Bueno, digamos, creería yo pues que de pronto el grado de autismo que tiene Messi debe ser algo muy leve, ¿sí? Como mínimo. Como no tan, digamos, tan grave. Entonces,
Así hay muchísimos. Hay otro que estaba viendo hace poco, un síndrome de Tourette, algo así se escribe. Y ese síndrome es como que de las personas, digamos, que se distraen, que de pronto les cuesta concentrarse y ese tipo de cosas, pero no están considerados como que ese tipo de discapacidad afecte la capacidad de ejercicio de las personas. O sea que las personas, aún teniendo cualquiera de este tipo de discapacidad o de condiciones, pueden plenamente ser sujetos de obligaciones. ¿Qué buscaría, digamos, el legislador? Que las personas de pronto no se hagan el enfermo después de haber manifestado o haber celebrado un negocio jurídico en donde manifestó su voluntad, que era tal, y entonces después tirárselas de loco, ¿sí? De que tiene problemas y entonces, para querer invalidar el acto jurídico que hizo anteriormente. Que a veces la gente intenta hacerlo. A veces. Entonces la norma pues trata de que en esa capacidad de ejercicio, esa capacidad de ejercicio sea plenamente y que no tenga ningún tipo de restricción. La persona va a tener una capacidad plena, no va a ser a medias. O sea, aquí se miraría que o es blanco o negro, no puede ser gris. O la persona es plenamente capaz o es incapaz. No es que de pronto va a ser capaz para algunas situaciones y entonces para otras va a ser incapaz, ¿no? O es o no es. ¿Preguntas o aportes? Puede ser también sobre lo que vieron en el video. Muy claro. No hay preguntas. Quedó claro, profesor. No, señor. Ahora, bueno, yo sí voy a ver si vieron el video de verdad. A ver, José Alfredo. Sí, señor. ¿Se vio el video? Sí, doctor. Bueno, entonces, según lo que explicaba ahí el expositor, habló de dos capacidades, ¿sí? La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Cuál es la capacidad de goce? Esto que le estoy preguntando está en las preguntas del foro. Y en la pregunta del parcial. No sé, el parcial es mañana. Van a ser entre 10 y 20 preguntas. Lo que hemos visto desde el primer día hasta el día de hoy. Es probable. Como dijo por ahí un filósofo hace un tiempo no muy lejano, quizás. Bueno, José. Profe, una preguntita, qué pena. ¿El parcial va a ser por la plataforma? Sí, claro, nos conectamos igual, normal para la clase. Yo paso lista y doy las instrucciones y después de que dé las instrucciones se habilita el examen. Ok. Listo, José Alfredo. Sí, doctor. Entonces, la capacidad de goce tiene que ver con la posibilidad que tiene la persona, aún siendo menor de edad, de disfrutar de algunas circunstancias o bienes. Solo hasta ahí va. Es como el disfrute que tienen las personas frente a situaciones o a cosas. Ok, Lady Joana. Profe, la capacidad de goce se adquiere desde el momento en que se nace hasta cuando se muere. La persona del video decía que incluso después de la muerte, pues se tiene derecho, algunos derechos como es la de sucesión y lo que tiene que ver con los bienes patrimoniales y extrapatrimoniales que quedan, digámoslo así, o que estaban a nombre de esa persona. ¿Quién más? ¿Y la capacidad de ejercicio o por el momento solo la de goce? No, solo la de goce. Una pregunta. ¿Ya ustedes vieron Derecho Civil Personas?
Sí, señor. Sí, señor. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Profe, realmente que sí pasó algo en esa clase que nos tocó exponer mucho, creo. Entonces uno preguntaba algo y como que no, habían algunos vacíos, ¿cierto, compañeros? Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Estoy compartiéndoles Señor. el Sí, código profe, ahí civil. estamos viendo la pantalla. Y el Código Civil nos habla de cuándo se considera que una persona existe o cuándo hablamos de la persona como tal en Colombia. Hay dos teorías que a veces entran en contraposición y ustedes las han escuchado porque una teoría está, digamos, como que apoyando el IVE, como se conoce, la interrupción voluntaria del Cuando embarazo, se explica. o el aborto, en tres situaciones muy puntuales que ha establecido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, porque ni siquiera ha sido el legislador como tal, sino la Corte en tres casos muy puntuales, que es cuando ha sido producto de una violación, cuando viene con malformaciones genéticas el feto o cuando pone en riesgo la vida de la madre. En alguno de esos tres eventos se permite la interrupción voluntaria del embarazo. En esos casos, empiezo por esa parte, el feto como tal no se considera persona. Como tal, al no considerarse persona, pues no va a tener una protección especial por la ley como las que sí se consideran personas. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se considera persona en Colombia? El artículo 90 habla de la existencia de las personas y dice que eso es al separarse completamente de su madre. Es decir, en el momento de nacer vivo. Pareciera una redundancia, pero lo primero que el legislador establece es que se nazca vivo, porque pueda que la mujer se le muera el feto justo antes del parto y tenga que parir y nazca muerto el hijo. Yo he escuchado esos casos. Hace como unos 2 o 3 años le pasó a una persona que conozco, a un cliente mío, que se le murió el bebé a la esposa por cuestión de minutos o de horas. O sea, tuvo que tener el parto y nació muerto. Ahí ni siquiera se tuvo la calidad de persona. Porque según la ley, cuando nace, o sea, cuando ya el feto nace, sale como tal, como persona, y le cortan el cordón umbilical y respira por sí solo, ya está separado de su madre, no está conectado por el cordón umbilical, a partir de ese momento, siquiera un instante que respira, ya se considera persona. A partir de ese momento, como persona, va a tener una capacidad de goce, ¿sí? A eso es lo que se refiere el legislador, a eso se refiere la norma, como desde qué momento se considera persona. Ahora, no significa que cuando no se ha nacido, al no nacido, no se le consideren unos derechos, sino unos derechos que están después ahí en el artículo. El naciturus. Pero esos derechos no van a estar en la misma categoría, por decirlo de alguna forma, de cuando nace la persona y cuando ya se considera persona según el artículo 90. Es decir, si ustedes miran el artículo 90 dice, la existencia legal de toda persona principia al nacer. Esto es al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Pareciera, digamos, para de pronto aquellas personas y aquellas asociaciones que luchan porque no se permita la interrupción del embarazo, de que el aborto debe penalizarse y que ese feto tiene unos derechos y tal.
ahí están desconociendo este artículo 90 del Código Civil, que está más vigente que nunca, ¿sí? Nunca ha perdido vigencia este artículo, por más que la Corte haya dado algunas situaciones, digamos, o amparado para que pueda hacerse esa interrupción voluntaria del embarazo, bajo esos 3 casos que mencioné anteriormente. Entonces, esa concepción, aquí la norma habla de la concepción y la persona. La concepción es desde ese momento que se detecta que la mujer está embarazada. Desde ese momento se va a hablar de la concepción, es decir, podríamos decirlo, el tiempo del embarazo. ¿Cuándo termina la concepción? Con el nacimiento. Entonces, si ustedes lo miran, se va a tener la capacidad de goce solo cuando se nace vivo, cuando se adquiere la condición de persona. Si no se adquirió la condición de persona, pues nunca tuvo la capacidad de goce. Ahora, y esa capacidad de goce, pues bueno, es diferente, como lo veíamos ahí en el video, es diferente a esta capacidad de ejercicio que es de la que hemos hablado durante toda la clase. Eso como a manera ahí de recorderis, aunque ya seguramente habían hablado eso en la clase de Derecho Civil, Parte General y Personas, que es donde una de las primeras cátedras que se ven en la carrera, y precisamente se habla sobre la existencia legal de las personas. Desde ahí se habla de una capacidad de goce. ¿Alguien más antes de que compartiera pantalla, iba a comentar algo de la capacidad de goce? Que me estaba levantando la mano. Dime, Andrés. No, profe, una pregunta frente, digamos, a que se pueda definir una persona que no pueda tener esos, digamos, derechos a contratar o esa incapacidad de realizarlo. No solamente, es una pregunta, no solamente que tenga una dificultad como, bueno, una enfermedad, sino también como, bueno, puede ser una enfermedad psicológica, digamos, una persona adicta al juego, que se le pueda declarar con una persona que no pueda suscribir contratos, por decirlo así. Un ejemplo, que un familiar en el cual se dedica a tirarse la plata de la familia en juegos al azar. Pero eso en la clase ya, o sea, ese estaba establecido en la 1306 y ya desde el Código Civil se hablaba, pero con la 1996 desapareció. O sea, ya no se puede adelantar esos procesos ante el juez por parte de los familiares para decirle, oiga, señor juez, declare interdicto por disipador a Andrés Miguel, porque Andrés Miguel pone en riesgo el patrimonio familiar. Le gusta ir a las apuestas de gallo, le gusta ir a apostar en los casinos, tal. ¿Sí? Esa figura como tal desapareció con la 1996. Entonces esa persona ya no va a necesitar una aclaración del juez, sino que va a contar con una persona de apoyo, sin que haya un pronunciamiento judicial. Eso es lo que trae la 1996, al cambiar la figura de la interdicción. Pero si la persona enferma no quiere aceptar eso, ¿cómo se haría para volver a obligarlo o algo? Pero es que ya se quitó esa facultad con la 1996, ya no se puede. Ah, ya no se puede. Si el señor no acepta su enfermedad, no se puede hacer nada. Que se tire toda la plata. Exacto. Palabras más, palabras menos. Profe, una pregunta. ¿Ese personal de apoyo cómo se constituye? ¿Solamente mediante escritura pública? Se supone que debe salir esa reglamentación, ¿no? De que el gobierno diga a través de qué figura, por ejemplo, si a través de actos ante notarios o de pronto por conciliación o cómo se haga la designación de esa persona de apoyo. Es que me estaba leyendo ahorita, profe, esa ley 1996, en el cual señala que la persona de apoyo tiene que declararse mediante escritura pública y no puede ser una persona más de 5 años que tenga esa facultad como de apoyo. Pero es que hay una reglamentación que está pendiente por salir.
que es la que va, digamos, como a reglamentar ya la minucia de cómo se haga en la práctica eso. Porque tú vas a la notaría y le dices, oiga, señor notario, yo vengo a que se haga una escritura pública porque se va esta persona a designar como una persona de apoyo de fulano de tal. Entonces el notario no va a protocolizar ese acto porque todavía no está reglamentado. O sea, no hay como el protocolo para poder decir se va a hacer en estos casos así y así, y se va a pedir tal documentación y debe quedarse en esa escritura tal y tal y tal cosa. Es que ahí también me aparecía sobre el tema de que el notario tiene la obligación de separar a las dos personas y mirar el acto jurídico o la voluntad si tiene la persona de que esa persona de apoyo sea su persona de apoyo, ¿sí? Entonces, pues no sé hasta dónde sea conveniente esa parte o la facultad que tiene un notario de poner a una persona como de apoyo. Entonces, no sé, profe. Lo que pasa es que a los notarios se le han ido dando, digamos, como que muchas facultades, muchas funciones de trámites que antes se hacían exclusivamente por juez. Por ejemplo, a partir del 2005 se puede hacer los divorcios de mutuo acuerdo por notaría, lo mismo la sucesión. ¿Sí? Ese tipo de actuaciones antes no se podía hacer vía notarial y se le ha ido dando autorización para que los notarios vayan haciendo ciertas cosas que antes solo se hacía a través del juez. Por ejemplo, en el 2016 salió una regulación para cuando hay bienes a nombre de un menor de edad. Había antes que hacer un proceso de jurisdicción voluntaria para que el juez autorizara la enajenación, para que el juez autorizara la enajenación del bien que estuviese en cabeza del menor de edad. Y en el 2016 esas facultades se las dieron al notario. Claro, el juez no ha perdido la competencia, pero mucho más rápido, mucho más breve sacarlo por notaría, a la cual también se hace el respectivo concepto del defensor de familia y se puede obtener ese permiso en cuestión de un mes, mes y medio, mientras que por un juzgado eso se va a tomar un año, año y pico para obtener el pronunciamiento. Entonces, así como eso, se está trasladando a que el notario pueda hacer este tipo de escritura, como la designación de ese personal de apoyo, y quitarle la carga a los jueces en esos procesos que antes se hacían de interdicción judicial. Bueno, nos vemos entonces mañana a la misma hora por el mismo canal. Ya saben, el parcial van a ser de 10 a 20 preguntas más o menos. ¿Ok? Listo, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Profe, muy amable. Profe, buenas noches, Dios lo bendiga.